yo creo que no podemos nuevamente ceder al chantaje de la violencia para tomar decisiones. Vamos a un enlace con vía Zoom con la congresista de Avanza País, Adriana Tudela. Bienvenida, congresista Tudela, exitosa. Muy buenos días, Karina. Muy buenos días, congresista. Quisiera yo que empecemos hablando de esta gran conflictividad que hay en nuestro país, que en realidad yo creo que no todos los manifestantes son delincuentes, ¿no? No son turba, pero esta turba está poniendo en jaque a nuestro país. ¿Qué quiere decir usted y qué debe hacer también el Ejecutivo para recuperar el orden? Bueno, yo coincido contigo, Karina, en que no todas las personas que han salido a manifestarse, a protestar, son parte de estos grupos asusadores que evidentemente han estado digitando estas protestas violentas y que lamentablemente han utilizado el descontento legítimo que muchos ciudadanos sienten. Pero finalmente creo yo que por el nivel de violencia que hemos visto y por actos como el secuestro de aeropuertos, de policías, quema de fábricas, daño de propiedad pública, propiedad privada, es evidente que hay, digamos, una intención real de generar violencia, daño, caos, porque, digamos, hay un plan por parte de grupos de izquierda radical de generar este desorden, de generar este miedo para poder irse a un proceso constituyente, y lo dicen claramente, ¿no? Creo que ellos mismos están siendo bastante claros con qué es lo que están buscando con estos niveles de violencia. Y en este contexto es importante también señalar que la comisión de delitos no forman parte del legítimo ejercicio al derecho de la protesta, que es un derecho que está reconocido y protegido en la Constitución. Pero secuestrar policías, dañar propiedad pública y privada, bloquear carreteras, tomar aeropuertos, quemar fábricas, quemar negocios, dañar los negocios y los bienes y la propiedad de otros peruanos, son delitos todos contemplados en el Código Penal y no son parte del legítimo derecho a la protesta. Y en ese contexto, el gobierno está llamado a restaurar el orden, tiene la responsabilidad, la enorme responsabilidad de restaurar el orden en este momento, nuevamente porque lo que está en juego es el orden constitucional y el orden democrático y la vida y la integridad de los peruanos. Y hemos visto cómo han quemado negocios, cómo han quemado y destruido la propiedad, los autos de personas que se dedican a hacer servicios de taxi. Es decir, estas personas que están generando estos actos de violencia y de terror dicen representar al pueblo peruano. Pero yo veo muy difícil que alguien que representa realmente al pueblo peruano esté generando este daño directo a la vida, a la integridad y a la propiedad de otros peruanos, dejándolos sin sus herramientas de trabajo y sin sustento de vida. O sea, nadie que realmente se preocupe por el futuro de este país y por el futuro de los peruanos haría lo que están haciendo estas personas. ¿Y usted cree que en este momento el gobierno de Dina Boluarte está a la altura, está tomando el toro por las astas, está en realidad utilizando toda la fuerza de la ley? Yo con esto no estoy diciendo que vayan y que disparen a mansalva, ¿no? Porque los manifestantes son una cosa y los delincuentes son otra, pero se necesita restaurar el principio de autoridad. ¿Cree que están haciendo todo lo posible o falta un poco ahí de estrategia? Bueno, yo creo que ya se están tomando los pasos para poder restaurar el orden. Entiendo que se ha declarado la emergencia en la red de vías nacional, ya se ha declarado la emergencia también en Apurímac, pero creo que eso ha debido ocurrir tal vez un poco antes, ¿no? Y no dejar que se generen estos daños que nuevamente los sufren los peruanos, las personas que han visto sus negocios quemados, sus automóviles, e incluso que han tenido familiares heridos. O sea, finalmente quienes están sufriendo acá son los peruanos y los que se están viendo afectados son sus derechos fundamentales. Entonces sí, yo creo que las acciones que ya se están tomando desde el gobierno han debido suceder antes, pero nuevamente espero que la restauración del orden no dure, o sea, no se demore mucho más y que hoy día o mañana ya podamos, digamos, decir que se ha restaurado el orden y que los derechos de los peruanos están siendo protegidos. Pareciera que esto ha estado bien planificado, porque no me imagino yo que de un día para otro todo el país tenga focalizados a personas
que están organizadas para saquear diferentes partes del país. Sin embargo, parece que esto ha hecho que la presidenta dé declaraciones contradictorias. Primero dice una cosa, que se van a dar las elecciones el 2024 y después deja entrever que podría adelantarse el 2023. Luego, también en una conferencia de prensa, ella se muestra humana, ¿no? Porque dice que no entiende por qué le hacen esto, por qué sus propios hermanos de Apurímac, apela a ese sentimiento de que ella también es de la sierra, ¿no? Pero estamos hablando de vándalos. ¿Se podría mover así tan fácil el calendario electoral? Porque he escuchado a muchísimos expertos y cuando tú analizas un poco más y dices, pero ¿quiénes van a venir si tenemos las mismas reglas? La gente está descontenta con el Congreso, y usted lo sabe, pero ¿a quién se pone después? Sí, a ver, dos cosas respecto a lo que ha formulado Karina. Primero, respecto a la evidente premeditación de todo lo que está pasando, ¿no? Y es importante también señalar esto, que lo que están exigiendo estos grupos violentistas es exactamente lo mismo que quería conseguir Pedro Castillo a través de su golpe de Estado fallido, ¿no? Porque Pedro Castillo quería disolver el Congreso, intervenir el TC, intervenir el sistema de justicia, detener a la fiscal de la Nación y irse a una asamblea constituyente. Entonces, lo han logrado hacerlo vía golpe de Estado, entonces ahora lo van a hacer a través de la violencia en las calles. Y es evidente, y la ciudadanía tiene que ser consciente de que esto es buscar exactamente lo mismo que quería hacer Pedro Castillo con su golpe de Estado. Entonces, es evidente también que esto no es espontáneo, sino que están buscando un objetivo claro y que hay grupos organizados digitando la violencia. Ahora, respecto al adelanto de elecciones, yo pienso, y he sido muy clara al respecto de este tema, que si queremos ver algún cambio real, tenemos que aprobar reformas políticas. Si nosotros nos vamos a un proceso electoral el día de mañana sin cambiar absolutamente nada, probablemente tengamos un resultado igual o peor al que hemos obtenido en esta oportunidad y nuevamente podríamos estar en una situación de crisis como la que estamos viviendo en 1, 2, 3 años más adelante. Entonces, no hay que ceder al chantaje violento de la izquierda radical, que nuevamente lo que está buscando es irse a una asamblea constituyente para poder capturar el poder de manera absoluta, lo cual no es admisible en un sistema democrático. Entonces, lo razonable, lo prudente es irnos a un proceso de elecciones adelantadas al 2024 para poder hacerlo de manera ordenada, para poder hacerlo de manera institucional y para poder aprobar ciertas reformas mínimas que son necesarias para poder empezar a reconstruir nuestra institucionalidad y tener un sistema democrático que sea sostenible en el largo plazo. Entonces, la señora Dina Boluarte ha dicho ahora que las elecciones se podrían llevar a cabo en diciembre de 2023. Yo creo que no podemos nuevamente ceder al chantaje de la violencia para tomar decisiones. Creo que sí tenemos que irnos a un proceso de elecciones adelantadas, pero tiene que ser ordenado y responsable y con reformas. Entonces, pienso que las elecciones se tienen que llevar a cabo el 2024 para que el nuevo gobierno asuma en julio del 2024. Y ojo, que si se realizaran estas elecciones en diciembre de 2023, igual el nuevo gobierno asumiría en julio del 2024. Entonces, muy bien, entonces tampoco ella es que está haya mayor aceptando. diferencia. Muy bien, ella está aceptando lamentablemente el chantaje que se hace mediante la violencia. Esto la hace retroceder y la mano blanda en esta situación de tanta conflictividad no da buenas señales. Exacto. Creo que no podemos dejar, ni nosotros desde el Congreso, ni el gobierno, desde el Ejecutivo, dejar que a través de la violencia, esta manipulación de grupos que evidentemente quieren imponerse a través de la violencia y no a través de los canales democráticos, terminen empujándonos a tomar decisiones que sabemos que no son las mejores. Porque finalmente lo que se está buscando justamente es esta situación de desorden y caos para poder ellos, como se dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. Claro, ¿no? el caos es lo que se busca.
Exacto, porque finalmente lo que está en riesgo es la supervivencia de nuestro sistema democrático y tenemos que ir con mucho cuidado y tenemos que ser sinceros con la población. Exitosa. Nosotros desde el Congreso, al ser representantes de la ciudadanía, tenemos la enorme responsabilidad de hablar con sinceridad, con la verdad y decirle a la ciudadanía que tener elecciones el día de mañana sin aprobar ningún tipo de cambio, ningún tipo de reforma, no va a solucionar absolutamente nada. Muy bien, Y que pero sí hay ¿cuál una es la voluntad por parte del situación? Congreso de la República de irnos a un proceso electoral, pero tiene que ser de manera institucional, responsable y con reformas, para que sea de alguna utilidad. Muy bien, pero ¿cuál es ese cambio que se podría dar dentro del Congreso de la República para decirle a la población, miren, nosotros estamos en sintonía con ustedes y sabemos que estamos desprestigiados, sabemos que hemos hecho las cosas mal? Dentro del Congreso ha habido un presunto violador, para muchos violador, han habido, ustedes miren, un congresista que va y le pega al otro por la espalda, una serie de desatinos en el Congreso de la República. Están pidiendo que la mesa directiva se vaya. ¿Cuál es ese paso que da el Congreso para decir nosotros estamos acorde para sostener esto hasta el 2024? Porque la gente también está diciendo cierre el Congreso, que se vayan todos, que se vaya Boluarte y adelanto de elecciones si es posible para mañana, ¿no? Entonces, sabemos que no se puede, pero ¿cómo se les explica bien para que entiendan y qué muestra de cambio da el Congreso? Bueno, creo que es importante distinguir, Karina, porque como dijimos al principio de la entrevista, yo creo que hay ciudadanos que están manifestando un descontento legítimo, a los cuales creo que el Congreso tiene la obligación de poder dirigirse y hablar y explicar por qué es que no nos podemos ir a un proceso electoral el día de mañana. Pero nuevamente, no podemos tampoco pecar de ingenuos porque hay nuevamente grupos violentistas que de hecho la DIRCOTE ya ha identificado a exmiembros del MRTA, de Sendero Luminoso y otros movimientos subversivos que están digitando estas protestas. Y es evidente que ellos quieren generar la violencia por la violencia, el caos por el caos, porque quieren en medio de este desorden poder capturar el poder. Entonces, creo que hay que distinguir y tampoco engañar, ¿no? O sea, creo que esta violencia por parte de ciertos grupos no va a detenerse porque nosotros les digamos que nos vamos a un proceso electoral en el 2023 o el 2024. Pero creo que sí tenemos que dirigirnos a los ciudadanos que tienen un legítimo descontento. Y creo que el Congreso nuevamente ha tenido muchos errores y yo en varias oportunidades he sido crítica de incluso el rol de la oposición dentro del Congreso de la República. Pero tenemos que entender que en una democracia no podemos patear el tablero, porque finalmente si nosotros pateamos el tablero permitimos que ciertos actores puedan acumular poder y la acumulación de poder lleva al abuso del poder y a la afectación de los derechos de los ciudadanos. Entonces, a ellos hay que decirles que desde el Congreso sí existe la voluntad de irnos a un proceso de elecciones adelantadas, que de hecho mañana jueves, durante el Pleno, ya hemos invitado al ministro de Justicia para que pueda exponer el proyecto que se nos ha presentado desde del Ejecutivo para poder discutir el cronograma electoral y poder empezar a debatir una agenda mínima de reformas políticas que son necesarias que vayan de la mano con este adelanto de elecciones. Entre ellas, desde mi punto de vista, tiene que estar la renovación del Congreso en periodos más cortos. Yo he planteado renovar el Congreso cada 2 años y medio, permitiendo la reelección, que creo que digamos, ya estamos viendo que haber prohibido la reelección no nos ha dado buenos resultados. Y creo también que tenemos que reevaluar de repente algunas figuras como la cuestión de confianza. Y luego también hay otras reformas que ya no son constitucionales, que van a nivel legal, electorales, de los partidos políticos. Tenemos que encontrar la manera de fomentar, generar incentivos para que los partidos vayan a elecciones en alianzas, cosa que no sucede al día de hoy, porque, por ejemplo, se les sube la valla cuando van en una alianza, que debería ser al revés. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que discutir y que tenemos que cambiar si es que realmente queremos que este adelanto de elecciones nos sirva de algo. Si queremos usted una también mejora, propone no la podemos doble seguir haciendo lo cámara, mismo ¿no? de siempre. La bicameralidad. La bicameralidad también es una reforma que creo que deberíamos incluir en este paquete de reformas, pero nuevamente, creo que todos tenemos, las fuerzas democráticas, tenemos que hacer un ejercicio de encontrar consensos para ir con una agenda mínima de reformas. Muy y bien, en base a y eso poder empezar a trabajar. mientras tanto, congresista, ¿qué hacemos con estas
estas pretensiones embalsadas que vienen desde la Amazonía, desde la sierra, desde las zonas más pobres, que están gritando porque se les haga caso. Ya dejemos los vándalos, ¿no? Que son pocos, pero que hacen mucho ruido. Vayamos a los manifestantes. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso para hacerles caso? Porque son los olvidados. Nosotros podemos ver en la sierra, cuando usted ha ido en su trabajo, me imagino que ha visto que no hay escuelas, no hay caminos, no hay agua, no hay desagüe, por más canon que tengan. En Apurímac tienen a las bambas, que claro, en el corredor minero les cortan las comunicaciones a cada rato, pero Andahuaylas no tiene nada. Entonces, ¿en qué momento se pone el foco en esas ciudades que necesitan tanto? Bueno, creo que es importante, digamos, distinguir las funciones que tiene el Congreso de la República de las que pueda tener el Ejecutivo, ¿no? Lo tengo claro, pero ustedes lo que sí pueden hacer es llamar a cada ministro y decir, ¿por qué no están poniendo el foco acá? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Sí, pero sí, lo que sí podemos hacer, y sí creo que hay algo concreto que se puede hacer desde el Congreso, es impulsar una reforma que achique el tamaño de las circunscripciones electorales, porque algo que suele pasar en las regiones es que los candidatos, sobre todo los que van al Congreso, se enfocan demasiado en los centros urbanos de las regiones y dejan un poco de lado a quienes viven en las zonas rurales o que no están en el centro, ¿no? Entonces, una propuesta de reforma política que de hecho yo he planteado es reducir el tamaño de las circunscripciones electorales para que haya un representante directo de determinados grupos, ¿no? O sea, en Lima, por ejemplo, en lugar de que hayan 33 representantes por 8 millones de electores, deberían haber 33 distritos electorales, cada uno de los cuales identifica un grupo poblacional específico. Y lo mismo en las regiones. Entonces, en lugar de que una región sea una sola circunscripción, hay que dividir la región para que cada zona de la región tenga su representante en el Congreso y que los congresistas no se ocupen únicamente de lo que sucede en los centros urbanos, en el centro de la región, la capital de la región, sino que haya una representación uniforme. Y creo que eso es algo que sí podemos impulsar desde el Congreso de la República. Respecto al problema del canon minero, hay un problema de gestión muy profundo que venimos arrastrando no de ahora, sino desde hace varios años, creo yo, que es hora de decirlo. El proceso de regionalización en el Perú no se ha llevado de manera adecuada, no está dando resultados. Sí. Y vemos cómo los gobiernos regionales reciben miles de millones de soles por concepto de canon minero y no lo ejecutan, no llegan al 50% de la ejecución del presupuesto anual. Tienen técnicos. Y también hay un problema en la repartición del canon minero. Hay un problema en cómo se reparte el canon minero. Y creo que son todas esas cosas que lamentablemente hemos estado haciéndonos de la vista gorda durante décadas y que ahora nos está reventando en la cara. Y tenemos que replantearnos el proceso de regionalización y también cómo se reparte el canon minero. El documento, aquí me preguntan desde la producción para hacer la precisión, ¿el documento de adelanto de elecciones ya fue presentado ya por mesa de partes al Congreso de la República? Sí. Ya, usted me ha dicho... el proyecto de adelanto de elecciones al 2024 ya ha sido presentado por el Ejecutivo. Ya, usted me ha dicho que mañana... Y por eso es que mañana hemos invitado al ministro para poder exponerlo y debatirlo en el Pleno. Y de eso depende que se apruebe o no, ya después del debate. ¿De qué depende? Y después del debate, ¿cuál es el camino que sigue ese proyecto? Porque me imagino que ustedes también le quieren dar algunas modificaciones. Usted está a favor de la doble cámara y el proyecto tiene algo de la doble cámara, creo que no tiene nada, ¿no? No, el proyecto que ha planteado el Ejecutivo únicamente plantea el adelanto de elecciones, es decir, una disposición transitoria en la Constitución que acorte este periodo parlamentario y de gobierno, ¿no? Entonces, yo pienso que el ministro tiene que exponer este proyecto y nosotros desde el Congreso, ya no sé si directamente en el Pleno, creo yo que sería mejor, en la Comisión de Constitución, poder incluir esta agenda mínima que mencionaba de reformas básicas que tienen que venir de la mano con el adelanto.
Muy bien, y este proyecto se votaría mañana mismo si es que explica el ministro de Justicia, el señor Tello, explica, los logra convencer porque es para el 2024 y ustedes tienen el tiempo para hacer las reformas debidas. ¿Mañana mismo se vota? Nuestra posición de bancada es que esto no puede ser votado inmediatamente, justamente porque creemos que tiene que venir con ciertas reformas mínimas. Si nosotros nuevamente aprobamos simplemente un adelanto de elecciones sin que hayan reformas que vengan amarradas al adelanto, probablemente estemos en esta misma situación en 2 o 3 años. Entonces, creemos que mañana se tiene que empezar, digamos, con la exposición del proyecto, pero que tiene que, digamos, modificarse este dictamen para poder incluir estas reformas y aprobar todo como un paquete. Muy bien, pero no están contra el tiempo, la legislatura no acaba ya, y esto se necesita de dos votaciones en 2 legislaturas. Sí, pero de hecho es algo que ya se está evaluando en el Congreso, la posibilidad de poder extender esta presente legislatura para que la primera votación de este proyecto de adelanto más reformas pueda suceder en esta legislatura y ya la segunda votación en la siguiente. Muy bien, entonces ya hay también un sinnúmero de dictámenes y propuestas para las reformas de las que usted me habla, ¿no? Es decir, que no empezamos de cero, ya hay. Sí, claro, y ya hay algunos dictámenes, está por ejemplo el de bicameralidad, que de hecho llegó al Pleno, pero digamos, no se llegó a la votación de 87, se planteó una reconsideración, eso es algo que definitivamente podríamos reevaluar para incorporar. Hay proyectos de reforma presentados por distintos miembros de mi bancada. He presentado yo también que busca justamente reducir el tamaño de las circunscripciones para que no hayan sectores de la población que no tengan una representación clara y directa, que creo que es gran parte del problema que nos está generando este desprestigio del sistema democrático en general, ¿no? He planteado también, bueno, la renovación del Congreso a mitad de periodo. Sí. Y creo que hay una serie de otras reformas que ya no necesariamente son constitucionales, sino que son a nivel de ley orgánica de elecciones, por ejemplo, para la ley de partidos. Hay mejoras que se tienen que hacer, definitivamente. Creo yo que, por ejemplo, el sistema de partidos es tremendamente burocrático y creo que eso es algo que definitivamente tiene que cambiar. Muy bien, ha quedado claro. Muchas gracias a la congresista Tudela por estar aquí. Nosotros nos tenemos que ir rápidamente a una pausa comercial. Regresamos.